soy María Rita Alarcón Acosta. Fui partícipe de la colonización de Caño Grande. Llegué aquí el 23 de octubre del 68. Vine invitada por el doctor Narciso Matus, que en ese entonces era el comisario. Me mandó una notica en un papel con un primo, Salvador Ospina, y le dijo que si yo quería venir a prestar los servicios de maestra acá en el caserío, que lo podía hacer. Entonces viajé para acá. Llegamos a San José en una urraca, ahí desayunamos esto había sido una pesebrera y lo montaron ahí como un restaurante, y entonces ahí desayunamos y cogimos camino a las 7 de la mañana a pie para acá, para el caserío. No había carretera, era una trocha. Nos prestaron una bestia para que trajéramos las maletas. En el camino nos encontramos con el señor, el paisa Elías Salazar, que era un señor que fue uno de los primeros que cultivó arroz. Aún aquí hay 2 hijos que trabajan, uno en la alcaldía. Fue un señor muy amable, todos los que pasaban por ahí pues les brindaba una totuma de guarapo fuerte, y con eso nos vinimos nosotros caminando y caminando hasta llegar en el trueno encontramos otro paisa, en lo que fue de don Ignacio Rojas. Y un sol terrible, terrible en aquella época. Pasamos el trueno, llegamos ya habían familias por ahí al borde de la carretera que se habían fundado, del camino que se habían fundado, y a las 4 de la tarde llegamos al puente de Caño Grande. Nos encontramos con el señor Ignacio Larrarte, que era el primer inspector de policía que hubo en ese entonces acá en el retorno. Nos recibió muy bien. Ya seguimos para la casa de Salvador, que la tenían ubicada acá arriba en el alto, al frente de lo que hoy es la iglesia. Era una casa de yaripas, techo de astillas de madera, piso en tierra. No había, el agua la teníamos que sacar de una mana, que eso yo nunca lo escuché en mi tierra. Era hoy en día aljibes. Y de noche a acostársenos rapidito porque no había energía y nos alumbrábamos con mechones de petróleo. Y lo primero que hicieron los colonos acá fue, pues, todos los que iban llegando se ubicaban al entrar en unos ranchos donde fue los talleres de la comisaría. Ahí arreglaban los bulldozers porque no había más aparatos. Allí utilizaban una olla comunitaria para hacer de comer para todas las personas que llegaban ahí, esperando a que el doctor Diomedes Caballero, un ingeniero agrónomo, estaba encargado de repartir las tierras. Entonces él seleccionaba 10 personas por semana y les pedía que se ubicaran en para dónde querían coger. Entonces ellos decían para tal parte, ubicando primero el agua. Entonces les repartían 50 hectáreas a bordo de la trocha y hacia el fondo lo que ellos quisieran coger. Así fue que empezaron a repartir las tierras. Luego, para hacer los fundos, entonces todos fue a mano vuelta, que todos iban a una misma parte, tumbaban, luego se pasaban a otro y así fueron armando los fundos para poder empezar a cultivar. Los cultivos más grandes en aquel entonces fueron de maíz, que es el cultivo que a los 4 meses ya se está comiendo mazorca. Se hacían arepas, se hacían tortas, se hacían sopas. Esta colonización se hizo a raíz de un señor, Orlando López García. Ese señor fue el que impulsó esta colonización y habló con el gobierno de ese entonces buscando la tierra para poder traer la gente. ¿Por qué se hizo esta colonización? Porque en Cali habían cancelado la fábrica de cartón de Colombia y Croydon del Valle. Se acabaron esas 2 fábricas y quedó cantidad de gente sin trabajo, y escuchando esa noticia por la radio, pues quisieron venirse. Este señor Orlando consiguió con el gobierno que le prestaran aviones para traer la gente de Bogotá a San José del Guaviare, completamente gratis. Eran de la PAC los aviones. Cuando yo llegué estaban haciendo la escuela. La escuela colaboró el señor San Martín, que tenía unas mulas, y a él lo contrataron para que arrimara el barro para hacer los bloques. Con esos bloques nos tocaba organizarle a los niños los asientos y las mesas con una tablita para que pudieran estudiar. No teníamos ni paredes, no había sino techo, ni paredes ni piso.
Como en aquella época el invierno era tan recio, eran 6 meses de invierno y 6 de verano. Cuando el invierno, entonces llovía muchísimo. Los niños venían del campo y si llovía, pues se crecían los caños y ya no podían, se volvían a almorzar y ya no podían regresar. A raíz de eso nos dieron una sola jornada. Entrábamos a las 8 y salían los niños casi a la 1 y ya derecho para la casa a almorzar. Este señor también consiguió muchas ayudas. Consiguió que le dieran herramientas, traía brigadas de salud, droga, y después vino Cáritas. Cáritas era una organización americana y mandó muchas toneladas de comida. Mandó avena, mandó aceite, mandaba mantequilla, queso y bienestarina. Con esa bienestarina entonces nosotros le preparábamos a los niños unas onces. Y eso fue mejorando la alimentación porque no había nada más ni la gente tenía plata para comprar nada. Cuando se quería comprar algo había que coger a pie para San José a traer la remesa. Era ida y regreso todo un día. Nosotros nos tocó varias veces, pues muchas veces ir a cobrar a San José. Éramos 5 docentes. El director era Nelson Bonilla, que fue un comerciante de ahí de San José. Entonces nos íbamos de aquí a las 6 de la tarde y llegábamos a las 6 de la mañana. Nos recibía el doctor Diomedes Caballero, nos recibía en la casa y nos organizaban una fiesta y al otro día para su casita. Encontramos aquí al padre Jesús María Ortiz, que era el párroco que había venido y era un misionero. Después mandaron otro cura muy joven también, Belarmino Benjamín Cardona. A ese le tocaba hacer pastoral pero en el campo. Luego llegó María Gloria Ortiz Rangel, una monja, ya llegó de Seglar, y a ella le encomendó Monseñor para la educación rural. Se encargaba de nombrar, era educación contratada en ese entonces. Entonces en cada vereda ya estaban fundadas las veredas y armaban allá su grupo para que una profesora fuera y diera las clases. Como esta señora vio la necesidad de organizarnos a las mujeres aquí, entonces nació la Fundación MOPROFE, Movimiento Progresista Femenino. A esa organización participamos 52 personas y nos sirvió de mucho porque ella también organizaba talleres de modistería, talleres de culinaria y vio también la necesidad de que ya habíamos muchas madres que teníamos niños y nadie había para que los cuidara. Entonces, al lado de MOPROFE se organizó la guardería infantil. Esa guardería, Monseñor compró la casa que era de Edgar Álvarez y nos la dio en comodato para que funcionara la guardería. Fue muchísima la ayuda que nos prestó. Bueno, yo empecé, en un primero me tocaron 45 niños que eran de todas las edades, hasta de 16 años llegaron, porque la colonización fue de todo el país, entonces había de todos los departamentos niños. ¿Qué hicieron? Era un salón, en la mitad ponían un tablero, entonces yo trabajaba de aquí para allá y el de allá trabajaba por el espaldar de ese tablero. Y los niños, los grupos más pequeñitos fueron cuarto y quinto. Los más numerosos fueron primero y segundo y tercero. No teníamos nada, lo que supiéramos nosotros en la cabeza porque nadie cargaba nada. Y como no había nada, entonces lo que pudiera enseñar en el tablero. Teníamos techo, no habían paredes. Si llovía venteado, el agua se llevaba esos ladrillos. Y llegábamos y pues imagínense un barro desbaratado todo esto. Ya ahí mismo habían hecho mucho, eran los ladrillos para armar las paredes. Entonces, ¿qué hacíamos? Ir y buscar esos ladrillos y volver a armarle a los niños sus bancas y la otra mesa para poner una tablita y ahí que escribieran. Pero era muy agradable, los padres de familia muy amables, muy respetuosos, los niños muy queridos. Bien, ya uno se va mañana, ya va compaginando con las familias. Muy bien. Cuando fue muy rápido lo que hicieron, estaríamos de pronto unos 6 meses sin cerrar los salones, las aulas. Agua, pues no tenían que así hicieron un jagüey, porque ahí hubo buen agua en ese lote donde hicieron la escuela. Bueno, yo me vine y ya viendo las inclemencias de todo aquí, yo dije, no, me pagan y me voy. Duraron 3 meses para pagarnos, sí, nos pagaron, vino el comisario, vino en una huequeta, y ya yo me dije, doctor, yo me quiero ir ya para casa.
pero no nos han pagado. Yo le pago. Y entonces me pagó. Traía plata, así, me pagó y me dijo, yo la llevo en la volqueta hasta San José y allá se embarca. Bueno, y me fui para mi casa, para Sevilla Valle. Pero como ya uno al salir de la casa ya es como harina de otro costal, entonces yo ya no encontré amaño. Pero yo siempre reservé lo del pasaje para regresarme. No, ya pasó, eso fue para una Semana Santa. Entonces pasó la Semana Santa y yo dije, no, yo me devuelvo y me devuelvo. Porque pues tampoco uno haya encontrado aquí, ¿qué iba a hacer yo allá a esas alturas? Entonces me devolví, ya me arreglé aquí, ya organicé mi hogar, tuve ya mis hijos. En esa época lo más grave aquí era el paludismo. Se murieron muchísimos niños más que todo. Por la desnutrición los cogía el paludismo y los mataba. Nosotros escuchábamos a medianoche cómo clavaban tablas y al otro día no, pues que hay 2 niños muertos. Bueno, así fue la crueldad de esta colonización. Ya había un puesto de salud, ahí trabajó la suegra mía, Edelmira Serna, que era enfermera. Trajeron médicos, ya empezaron a llegar rurales acá a la colonización. El primer enfermero que hubo fue Gabriel Herrera, que lo apodaban Rasputín. ¿Escuchó usted alguna vez? Bueno, excelente profesional, pero también tenía sus cosas y lo trasladaron para Miraflores. El primer puesto de salud fue allá en el centro abajo, al frente donde fue la cooperativa. Llegó malaria también a organizarse, ya formaron una droguería comunal, ya se iban organizando las cosas. Aquí todavía no había nadie quien tuviera una tienda, entonces armaron la cooperativa y ahí consiguieron un tractor que era de la cooperativa y organizaron un almacén, fue siempre grandecito, entonces cada 8 días iban y hacían remesa a San José. El primer gerente tal vez que hubo fue don Hernando Rodríguez, fue el que manejó esta cooperativa muy bien, avanzó con ella mucho, muy honrado. A raíz de eso él ya vio cómo era el comercio y armó almacén en Veracruz, en San José. Bueno, ya después de que él se salió, llegaron otras personas y desfalcaban y robaban y se terminó la cooperativa. Ya con los años fundaron la cooperativa de transportadores. Esa cooperativa, el primer gerente y el impulsador de esa cooperativa fue Mancler Fernando Riaño, el padre de mis hijos. Habían 3 o 4 carritos que eran los que suplían ahí lo de la cooperativa. Los pasajes eran a 10 pesos. El primer carro que hubo para allá transportarnos fue el del señor Adolfo Sepúlveda. También era un Willis. Y nos íbamos a San José a 10 pesos. Y hoy en día ya vale 12.000 pesos. Pues nosotros le echamos para acá porque ya venía el corte de los lotes, ¿no? Entonces nos llamaron y, bueno, nos daban 10 metros de frente, ya que dividieron las manzanas. Las esquinas fueron de 20 por 20. Ya seguían 10 metros. A mí me tocó, este lote era de 10 metros por 20, daba ahí hasta la columna, aquí, ahí en esa columna. Los lotes de allá entraban, ese lote de allá donde están esas piezas entraban. Entonces yo negocié con el señor de allá, comprarle este pedazo para yo poderme ampliar y él cerrar ahí también. El segundo lote era ya de 10 por 20 también. Entonces el ingeniero supuestamente le dio este primer lote al papá de mis hijos. Entonces yo le dije, ¿y el lote mío? Dijo, no, yo ya le di a su esposo. Le dije, no, yo necesito mi lote, deme mi lote. Y yo le puse pirinola, como dice el cuento. Ay, dice, mire, dale a ella otro lote ahí, entonces por eso quedó el lote mío tan grande. Pero fue así, no porque, es que yo quiero en tal parte, no, los cortes venían. ¿Sí? Y esa manzana del frente era toda oficial. Era toda oficial, ahí, bueno, como para aquí en la esquina hicieron para el corregimiento, para el corregimiento, o sea, las oficinas de gobierno. Para allá dejaron lo que era Incora. Aquí volteando al frente dejaron para eso tenía nombre propio, para Telecom, porque en esa época ya San José tenía Telecom. Y en la esquina había un lote, dejaron un lote, y ahí con el tiempo vino el SENA y enseñó construcción. Eso lo hicieron para el SENA. Pero un alcalde, sin pensar, sin ser futurista ni nada, se le entregó a la policía.
toda la manzana porque ya había ya Incora se había acabado aquí. Y entonces él entregó todo ese lote porque era para un parque, eso allá, donde está la policía en este momento. Y ahí nos quedamos en Pasto porque como el alcalde fue Chivatá, como él vivía ahí al frente y cuando eso la guerrilla estaba tan arraigada por aquí, entonces él necesitaba era que lo cuidaran y por eso regaló ese lote. Y nadie en esa época no había sentido de pertenencia. Yo decía, pero ¿cómo lo van a entregar? No, y lo entregaron. La primer toma que me estaban averiguando a mí, yo no me acuerdo de esa fecha. Eso fue a la madrugada, un tiroteo, bueno, bombas y cosas que le tiraron allá, no sé ni en qué fecha fue que llegó la policía, no me acuerdo. Y uno aquí, imagínense, no había energía. No se atrevía a salir para ningún lado porque no sabía por dónde era que estaban tirando. Al otro día todo el mundo abismado y que se llevaron la policía, se los llevaron a todos, caño abajo. Bueno, porque fue aquí donde aparecieron los primeros secuestros con la guerrilla. Después otra toma muy fuerte que hubo fue cuando ensayaron los cilindros. No estaba yo aquí, estaba yo en vacaciones. Yo me había ido de vacaciones, esto fue para unas vacaciones de junio. Y yo llamé a Bogotá, donde la mamá del doctor Francisco, el odontólogo, entonces le dije a ella que me compraran pasajes para venirme para allá, me venía para el retorno. Entonces ella me dijo, ¿cómo me va a ir para el retorno? Eso estaba prendido, la guerrilla, eso acabaron con el pueblo. Y yo, ay, Madre Santísima, no. Entonces me dice, ¿cómo le parece que se mató Juanito, el de la droguería abajo? Entonces yo dije, no, seguro un cilindro se le estalló, pero un cilindro se mató con un cilindro. Entonces yo dije, uy, un cilindro de la cocina. De todas maneras yo llegué allá a esa casa y ahí mismo para el aeropuerto, nos vinimos, yo venía con estaba conmigo, llegamos a San José y la gente de aquí subiendo al avión, nosotros bajándonos y ellos subiendo y me decían, ¿pero usted qué va a hacer al retorno? Y yo, no, voy para la casa, vengo con maleta, con ropa sucia, no, ya no hay plata para eso, nos vamos. Y me aparecieron dos profesoras que vivían aquí conmigo. Profe, nos vamos, le dije, sí, nos vamos. Entonces nos vinimos. Cuando llegamos, conseguimos un carro, un guas, y nos trajo aquí cuando estaba el coronel del ejército de aquí, profe, vino a acompañarnos. Yo le dije, sí, vengo a acompañar. Y vino un momentico y me comentó, no, ¿cómo le parece? Nos tiraron cilindros, nos iban a matar, y bueno. Pero aquí no había pasado nada, yo ya tenía la casa con vidrios y todo, no pasó nada. Porque los tiraron de allí, de los cuatreros de San Martín. Que uno cayó por ahí en una residencia y ahí fue donde mató al de la droguería con esa mujer que tenía ahí y un camionero. Bueno, eso era una discoteca. Otro cilindro se estalló allá donde lo estaban manipulando, eso después recogían el dedo, el chiro por allí de esa persona que habían matado ahí. Y una fosa grandísima, así es que había casi una bolseta ahí de lo que había hecho. Ya aparecieron los paramilitares, que eran más temerosos. Mucha gente, uy, Dios mío, yo tuve aquí un muchacho, un indígena que me hizo cielo raso. Y un día salí yo y él ya no vino. Y entonces yo pregunté, no, los paramilitares lo recogieron. Nunca supimos ese muchacho a dónde lo llevaron y que se perdió. Y veíamos cómo bajaban la gente, y gritaba, y no, eso fue terrible, terrible. Mucho terror. Muchos señores del hogar se fueron. Como entonces era mucho secreto el cultivo de la coca. Y mucha gente arrancó para Miraflores, se iban por aquí para arriba. Entre esos Jorge Ferias, se desaparecía aquí para sembrar por allá. Luego se volvió comprador. La familia de él estaba allá en el centro. Y ya iba teniendo platica. Y se emborrachaba y decía en esos sitios, ¿qué ir a hacer? Porque a esa fritanguera les compraba todo eso y se lo repartía a la gente. Y ya después de ver que ya había acabado lo que decían, ¿qué ir a hacer este pueblo cuando Jorge Feria se vaya? O sea, sí, se van a morir. Sí. Y en una salida de él, en Guayabao y todo, saliendo, ahí al frente donde en este momento la puñalada, por ahí le salió la guerrilla y lo mató. Eso fue así, sin medir palabras, pues como el cuento. A plena luz del día. Y esto por aquí fue un acopio de droga. Y sacaban muchísima droga. Y la gente no, en esa época nadie hizo nada bonito aquí en el pueblo. Porque, ¿qué decían ellos? No, pues como esas hojas a los 2 meses ya había corte otra vez. Entonces ellos se ponían a tomar y decían, no, ahorita no, la otra.
voy a hacer tal cosa y ese. No, en esa época no hubo progreso aquí en el pueblo. Entonces nosotros nos aterrábamos en la escuela. Imagínense nosotros con esos suelditos, yo me ganaba 900 pesos. Y los hijos de los coqueros llegaban con 1000 pesos y no alcanzaban a comérselos en el recreo. Y nosotros ni siquiera con qué tomarnos una gaseosa en esa época. Las mamás llegaban con joyas, con unos pies embarrados, vueltas nada. Y, sí, la coca, la plata llegó aquí en un momento que no se esperaba. Todo el mundo ayudaba, los chinos les pagaban para que pasaran los paquetes del puente para allá, porque como ahí ya estaba la policía, a ellos les tocó hacer de mulas ahí. Pues en esa época algunos de ellos fueron los López, que ahorita después de mucho, pues como nosotros no teníamos como acceso a los del bachillerato. Entonces quedé hablando con un profesor de esa época y decía, pero Rita, es que esos muchachos López andaban armados en el colegio, porque como ya tenían cultivo de coca en la finca, entonces venían armados. Y yo eso sí nunca lo vi. Y muchos muchachos se fueron con la guerrilla en esa época, porque claro que la guerrilla en esa época, yo digo que fue buena. Mire lo del Chiviriquete, si no hubiera sido por esa gente, eso lo habían acabado hacía años. Eso lo conservaron, fue ellos. Ya tenían sus guaridas y se sentían seguros. Pero si ellos no hubieran estado al frente de eso, ese parque Chiviriquete no existía ya. Ya lo declararon el corazón de la Amazonía. No, y daban conferencias por ahí. Decían a la gente, bueno, siembren primero comida, siembren comida y ahí sí, dedíquense a sembrar la coca. Una vez estábamos ahí en la escuela, yo andaba entaconada, media velada, bueno, y yo tenía a los chinos, pues las ventanas eran alticas, los chinos sentados y yo ahí, yo no escuchaba nada. Ya había llegado la guerrilla y le había dicho a todos los maestros, bueno, manden los muchachos para la casa, dígale que la guerrilla necesita a los profesores y me salen allá que a los recoger. Yo no me daba cuenta ni de eso. Y en un momento me dio por asomarme y ahí mismo. Iba pasando una de las viejas y me dijo, ¿usted qué hace? ¿Por qué no ha salido? Le digo, ¿pero para dónde? Digo, no, despácheme ya los niños para la casa y usted nos acompaña. Le digo, no, yo voy a la casa a cambiarme. No. Así se va. Entonces nos montaron en un carro y ya le dijimos a los niños que fueran para la casa, que no había llegado la guerrilla y nos había llevado. Y nos llevaron hasta por allí, más allá del cementerio. Ahí nos metieron en una trochita y había un rancho desocupado. Los que nos hablaban era gente muy ignorante, no tenían parla para decirnos nada, no, que estuviéramos tranquilos, que no nos iban a hacer nada, que era una información que iban a dar para que nosotros le pasáramos a los padres de familia, que de ahora en adelante tenían que hacer cultivos de yuca y maíz y plátano, porque esto no iba a seguir así, pues que no iba a seguir tan bueno con cultivo de coca ni nada. Nos llevaron refrigerio, y nosotros ni miedo sentíamos allá. Y al rato entonces ya volvieron a llamar el carro para que nos volvieran a traer a la casa, como a las 2 de la tarde. Y fue toda la vez que yo estuve así como en contacto con ellos. Claro, había policía, pero sí. Pues miren, nosotros, Lenin montó unos celulares aquí. Yo tenía ahí el garaje y ahí montó él unas antenas y teníamos 5 cabinas. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el ejército y utilizaba. Y se iban ellos por ahí 5 minutos y aparecía la guerrilla. Entonces yo cuando la guerrilla estaba, yo le decía a la muchacha que nos atendía, salga de ahí, no quiero que se escuche nada de nada, no podemos comprometernos en nada. Y ellos, ¿sabes?, utilizaban el servicio, pagaban y se iban, ni siquiera preguntaban a qué estuvieron ellos, nada.
Se turnaban. El mismo día que llegaba la guerrilla, llegaba el ejército. Pero la guerrilla también llegaba camuflada y armada y todo. Claro, camuflados todos. Pues uno los distinguía porque ellos no usaban bota de material, usaban era bota de caucho. Y yo sí, cuando ellos llegaban, ya no me le decía a la muchacha, sálgase, véngase para acá, eso no... Esto ya aparece cuántos minutos van gastando, eso no se preocupe por eso. Pagaban, se iban. Pero no llegaban a decir para dónde cogieron, qué hicieron, nada. Nada, nada. Y nos aguantamos todas esas cosas así. Tremendo, tremendo. La gente con la que empezamos, no le digo, era gente muy noble. Era gente muy respetuosa. Padres de familia y alumnos. Los mismos padres de familia venían a uno a la escuela y le decían, profesora, usted es la segunda mamá de este muchacho, si se la hace de la cobra, puede castigarlo, no me dé quejas, castíguelo. Entonces había como esa... ¿Sí? Y los chinos eran juiciosos. En esa época no hubieron embarazos, los muchachos eran amontonados, pero no tenían esa maldad que hay hoy en día. Ya muchas jóvenes les decían, nosotros podíamos irnos para el kiosco y amanecernos bailando ahí lo que fuera, y los tipos traernos a la casa, y nunca, pues una mala propuesta que dice uno, no, nada. Pero hoy en día llevan una niña a darle una gaseosa y ya es, me la paga pues por aquí.